Hola, soy Daniel Ricardo. Hoy es 22 de mayo del 2025 y estamos en entrevista con Gabriel Jaime García García, periodista y editor web del diario El Universal Cartagena, con más de 13 años de experiencia trabajando como periodista en el Universal. Ha trabajado en redacción, periodismo deportivo y producción digital. Actualmente lidera procesos informativos en el ámbito digital, como en este caso la página web de El Diario. Esta conversación se hace como parte de una entrevista académica para la materia de periodismo escrito y abordaremos el uso y el impacto de la inteligencia artificial en el ejercicio periodístico actual. Un placer. Mucho gusto, Daniel. Mucho gusto, Jaime. Bien, ¿cómo describiría su primer acercamiento al uso de herramientas en inteligencia artificial en su trabajo periodístico? Bueno, yo creo que en la evolución digital misma ha sido de una manera muy difusa la introducción a la inteligencia artificial, porque digamos ya, incluso sin darnos cuenta, cuando utilizamos Google, ya hay una tecnología de inteligencia artificial que es la que se encarga de ajustar al motor para que lo que nosotros estamos buscando vaya, digamos, arrojando nuestras intenciones de búsqueda, todavía sin llegar a lo que es Gemini ni ninguno de estos ya sistemas como ChatGPT, como el mismo Gemini, que digamos son las inteligencias generativas ya como las conocemos hoy en día. El primer acercamiento, digamos, ya siendo consciente de que era inteligencia artificial, recuerdo que fue eso 2022, surge una primera inteligencia, se me escapa ahora mismo el nombre, pero era una de generación de imágenes. Fue la primera vez que vi, bueno, abrieron al público una inteligencia artificial, antes eran, digamos, más restringidas, con la que podría generar imágenes. Entonces, por ahí fue entrando. Recuerdo que en esos días incluso sacamos la primera ilustración que se hizo con inteligencia artificial en el periódico impreso y se hizo para ilustrar a LeBron James, que acababa de conseguir uno de sus récords en la NBA, y precisamente Javier Ramos, que para entonces era el editor general del periódico, habla conmigo. Y yo siempre, digamos, que estuve muy interesado en las herramientas tecnológicas y todo eso. Siempre que veía que algo salía, pues me interesaba probarlo y él lo sabía. Entonces él, junto con el editor digital de ese entonces, que es Jairo Cárdenas, hoy también trabaja en la Universidad Tecnológica, como Javier. Entonces ambos me dijeron, oye, queremos hacer una ilustración para el periódico impreso sobre este nuevo récord de LeBron James. ¿Qué podemos hacer utilizando la inteligencia artificial, ya que está llegando? Y digamos que desde el periodismo también podemos empezar a utilizar esas herramientas. Y salió en portada, primera página, una ilustración realizada. Ese fue, digamos, el primer acercamiento con la inteligencia artificial. Te digo que a los poquitos meses liberaron ChatGPT. Y sí, por ahí, exacto. Pero digamos que la relación de nosotros como usuarios con la inteligencia artificial viene de hace tiempo, de manera, digamos, no siendo tan conscientes ni buscando, bueno, voy a hacer esto con inteligencia artificial, pero sí ya en el uso de herramientas. Incluso los celulares, como los conocemos hoy en día, hace mucho tiempo que ya traen incorporada la inteligencia artificial. Perfecto. Y bueno, actualmente, ¿qué tan común es el uso de la IA en su medio o equipo de trabajo? Ya mencionó el 2022, pero ¿cómo es ahora a mediados del 2025? Digamos que desde ese entonces ya teníamos una conciencia de que teníamos que adaptar la inteligencia artificial con nuestro trabajo. Sabíamos que el mundo iba hacia allá, que incluso desde el periodismo a nivel global ya se estaba pensando en el aprovechamiento de las herramientas de inteligencia artificial en todos los campos, no solo el periodismo, pero digamos que el periodismo era uno de ellos. Y desde entonces empezamos a mirar, bueno, cómo podemos aprovechar todas esas herramientas que están saliendo, porque además empezaron a salir de manera muy veloz y la tecnología avanza de manera muy rápida. Pues desde que salió la inteligencia artificial, casi que cada semana una herramienta nueva. Recuerdo que para ese entonces yo incluso probé, eso no lo publicamos, pero digamos empecé a generar cosas y hasta videos alcancé a hacer, en el que la inteligencia artificial realizaba el guión del video, generaba la voz en off, generaba el sonido y generaba las imágenes. Un video
completamente realizado con inteligencia artificial. Entonces empezamos a analizar qué podíamos hacer para, digamos que también hay una manera de verlo y que lo vemos nosotros también, que es a la inteligencia artificial como una amenaza para nosotros mismos. O sea, creemos que pueden venir a reemplazarnos a los periodistas o a todos los que trabajamos en un medio, y esa es una preocupación de muchos oficios, pero sabíamos también que teníamos que irlo adaptando. Entonces hoy en día, desde el uso de herramientas sencillas y de fácil acceso como ChatGPT, lo tenemos incorporado para hacer algunos análisis o digamos algunas revisiones, pero también contamos con unas herramientas externas que ya son contratadas por el periódico, que nos permiten hacer un análisis de nuestras audiencias, ya digamos un análisis más profundo de nuestros lectores y todo eso, pero también que te permite, teniendo en cuenta unos conceptos que tienen que ver con el SEO, con, digamos, estructuras que ya tenemos nosotros definidas aquí en el periódico, para analizar, digamos, publicamos una nota, entonces con esa herramienta podemos ver si a esa nota le faltó algún enfoque, si es un buen artículo, si es un artículo que puede mejorarse. Pues ya contamos con herramientas de inteligencia artificial que nos permiten, digamos, tratar de optimizar esos procesos. Claro. Y pues bueno, ya mencionó que estudian más a profundidad las opiniones de su audiencia. ¿Qué diferencias han notado entre las generaciones respecto al uso de estas herramientas? Digamos que si yo puedo hablar de una diferencia, de pronto tiene que ver con el acercamiento y la facilidad de uso de las herramientas. Creo que te refieres a por parte del personal interno. Sí, de ambos, tanto el personal interno, de los trabajadores de El Universal, tanto como de los lectores. En el uso de ellos de la inteligencia artificial. Puedo hablar un poco de lo que veo interactuando con las personas aquí, y es la facilidad que tienen. Esta es una redacción en la que hay sobre todo muchos periodistas jóvenes que tienen una facilidad de acercarse, de entender, de saber, bueno, este uso sí lo puedo hacer con la inteligencia artificial, este uso por lo menos por las políticas de la empresa las tenemos reservadas, y digamos que por ese lado una facilidad mucho mayor para el aprovechamiento de esas herramientas con respecto de pronto a algunos que no es que no tengan la disposición, pero que por ser de unas generaciones mayores de pronto les cuesta más esa vinculación. En cuanto a las audiencias, bueno, no tenemos manera de saber qué uso, qué manera de interactuar directamente con las herramientas de inteligencia artificial están teniendo. Nosotros lo que sí hacemos es mirar a través de un programa que contiene inteligencia artificial qué tipo de contenido que nosotros generamos son más atractivos para ellos. Entonces, bueno, cuando publicamos este tema y ponemos en el título, por ejemplo, el nombre de una persona, hace que más audiencia lean la noticia a que cuando recomiende más. Exacto, que la recomienden más, que la compartan más en redes sociales, pero ya el uso directamente de ellos pues, tampoco tenemos acceso hasta allá. Perfecto. Ahora iremos con preguntas, bueno, un poco más técnicas en el ejercicio de la IA. ¿Podrías explicarnos, bueno, para un público más casual, cómo funciona un prompt en la práctica periodística? Bueno, para entender en la práctica periodística, yo creo que no hay una gran diferencia en cuanto a un prompt en general. Digamos que el prompt es una indicación que nosotros le damos a una inteligencia artificial con el objetivo de que ella realice una tarea o nos genere un resultado. Acá nosotros, pues entonces, depende de cuál sea el objetivo. Digamos que en el proceso periodístico hay muchas maneras de configurar un prompt para obtener un resultado. Eso puede ser desde generar ideas, a veces digamos está de moda, para ponerte un caso, la desaparición de la joven Tatiana Hernández. Entonces se ha producido mucho contenido alrededor y nosotros puede que hoy en día diga, bueno, voy a hacer un seguimiento de esta noticia y no se me ocurre ahora mismo un tema, y yo puedo venir y decirle a la inteligencia artificial, actúa como un periodista que tiene experiencia o como un editor para identificar posible seguimiento a este tipo de contenido que ya hemos trabajado, y puedo ofrecerle ese tipo de contenidos que ya hemos trabajado con anterioridad, y no es que me vaya a hacer un trabajo, pero me puede dar ideas que luego yo como periodista puedo desarrollar para encontrar un enfoque de pronto diferente a todo lo que he trabajado como antes. También puedo configurar, por ejemplo, un prompt que
en el que le diga o le pida a la inteligencia artificial que actúe como un editor o como una persona experta en gramática y ortografía para que identifique posibles errores que yo haya cometido al realizar completamente. Digamos que nosotros como periodistas, sobre todo en medio escrito, estamos hasta ahora escribiendo y por más que tengan los conocimientos y todo, siempre hay errores de tecla o de algún lapsus que se te va. Entonces la inteligencia artificial como herramienta pues es muy útil para tratar de encontrar también esos errores. De ahí en adelante cualquier tipo de uso, incluso ahorita te puedo mostrar una que estuve desarrollando ayer, todavía no lo hemos hecho y no lo hemos publicado pues, pero ya te puedo mostrar ahorita si quieres. La exclusiva. Ok, bueno, ¿han recibido formación en esto de la inteligencia artificial o han aprendido por ensayo y error? Ya mencionó previamente que bueno, en el 2022 se adentraron en la experimentación, pero previamente a eso recibieron algún... Digamos que previamente esto es una mezcla de ambas cosas. Okay. Como te digo, yo siempre trato como de estar en sintonía leyendo, entonces sale una noticia, todavía en un medio estadounidense salió tal tecnología y por lo menos yo trato como verla, voy a buscarla para ver cómo funciona esto y claro. empiezo a usarla cuando todavía digamos no ha penetrado tanto acá. Cuando llega con la fuerza que llegó la inteligencia artificial, sí hemos pasado aquí por procesos de capacitación, hemos hecho reuniones. A los líderes del periódico incluso hemos participado en conferencias que se han hecho desde otros países, pero que nos hemos podido conectar de manera virtual en cuanto a capacitación con respecto al uso y al buen uso de la inteligencia artificial. Espectacular. ¿Y han creado alguna guía interna o formatos de prompts más específicos para mejorar el uso de la IA en sus coberturas o redacciones? Sí, se creó una guía, digamos, en un trabajo que hicimos con los editores, se socializó con los periodistas, se dijo, se puede hacer esto. Hay, digamos, prácticas que puede que en otros lados se hagan, pero que aquí consideramos que todavía, o por lo menos, no debemos hacer. Todo eso está explicado en un manual y también hay unos prompts, digamos, de ejemplo o de guía para que los periodistas que llegan puedan usarlo. Eso va desde lo que te comentaba ahora, para generar ideas de enfoques, para revisar y hacer correcciones gramaticales o revisiones de ortografía, desde generar posibles ideas de títulos tanto para publicar en el sitio web como el que se va a poner en las redes sociales, como el que debe ir para SEO. Digamos que hay una gama bastante amplia que tratamos de aprovechar en cuanto a lo que tenemos ya dentro de esa guía. Okay. Y bueno, ¿en qué caso considera que un prompt mal formulado puede afectar negativamente la calidad del contenido periodístico? Y si, bueno, si usted ha tenido alguna experiencia concreta con esto. No solo, digamos, la esencia en cuanto a la inteligencia artificial generativa está en el prompt. Un buen resultado, sin importar si es en periodismo o en cualquier otro campo, depende de un prompt bien estructurado. Y todo depende al nivel de detalle al que quieras ese resultado. O sea, yo puedo decirle simplemente para venir aquí a Gemini o a ChatGPT o a cualquiera de estas inteligencias generativas que incluso ya los celulares lo tienen. Sí. Yo puedo decirle simplemente ChatGPT o dame una idea de un título que va a ser publicado en un medio de comunicación. Puedo decirle incluso redacta una noticia, que es algo que nosotros tratamos de no hacer aquí, que se redacte una noticia. Bueno, yo podría decirle a una inteligencia artificial, redacta una noticia de cómo está el clima hoy jueves 22 de mayo en Cartagena, y seguramente me da una noticia. Pero luego hay, digamos, unos niveles de detalle en los que nosotros podemos darle esas indicaciones al prompt y que se adapte a lo que realmente nosotros queremos, desde el enfoque, que se adapte. En ese caso, hagamos la simulación de que le pedimos que nos genere una noticia, entonces, bueno, que tenga este estilo narrativo, que aborde el tema desde este enfoque, pero que no solo se quede ahí, sino que también vaya por este otro lado. Claro.
entre más detalles, pues el resultado va a ser mucho mejor. Si nosotros lo hacemos, por ejemplo, también puedes decir, bueno, yo soy un diseñador y quiero generar una imagen, pues entre el prompt esté mejor concebido, el resultado va a ser mucho mejor. Claro, eso pasa en el periodismo como en cualquier área de en que se quiera cualquier generar. otro ámbito, es correcto. ¿Cómo le explicaría a una persona casual que bueno, no conoce nada de IA, cómo le explicaría lo que hay detrás del prompt? Es decir, los algoritmos que recolecta la IA para arrojar los resultados de un modo casual. Bueno, lo primero es que yo no vengo del mundo de la informática ni nada de eso, digamos, para tratar de ir a lo profundo que hay detrás de la concepción y de cómo interpreta una inteligencia artificial el algoritmo. Lo único es que sí, lo que le explicaría a una persona es que son sistemas informáticos que lo que hacen es tratar de entender nuestras indicaciones a un lenguaje humano a pesar de que ellos siguen su lenguaje digital. Es decir, eso es una máquina que sigue funcionando como siempre han funcionado las máquinas, pero que tienen un proceso detrás que les permite procesar una información e interpretarla de una manera que se aproxima un poco a cómo lo hacen los seres humanos. Los seres humanos, correcto. Excelente. Bien. ¿Cómo manejan la verificación de la información que genera la IA? ¿La revisa siempre un periodista humano? Bueno, de entrada nosotros tenemos una política que es que no generamos información a través de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, digamos, puede que en el futuro eso cambie, pero en estos momentos, incluso a pesar de que en estos años ha avanzado demasiado, está todavía en un nivel en el que para producir información no es confiable. Y la inteligencia artificial tampoco es una fuente de información. Yo, por ejemplo, esa fue una de las primeras pruebas que hice cuando se liberó ChatGPT. Y dije, bueno, ¿será que esto me sirve a mí para generar información? Y fui y le dije, dame una información a cuántos mundiales y cuáles fueron esos mundiales en los que participó Colombia hasta ahora en su historia, cuáles fueron los primeros partidos y cómo quedaron esos partidos. Ahora, yo busqué la información aquí, vi lo que me arrojó, mucha información real, pero siempre había, digamos, el primer mundial entrevistada con alguna equivocación. Exacto. Entonces, de ahí hemos hecho esas pruebas y aunque hay ocasiones en las que te puede dar una información real, son muchas las ocasiones, incluso eso le llaman delirar a las inteligencias artificiales. Entonces, si tú sabes que cuando tratas de usar a la inteligencia artificial como fuente de información puede venir con errores, entonces no es confiable. Y digamos que en el periodismo una base primordial es la confiabilidad de la información. Entonces, si nosotros no podemos obtener de ahí una fuente confiable, no es una fuente útil. Por eso nosotros tenemos como política no usar a la inteligencia artificial para cosas como consultas de información, sí, como lo que te acaba de decir ahorita, para generar ideas, para hacer revisiones, que digamos son cosas en las que ya tú le estás dando esa información y lo que te hace es tratar de encontrar otros ángulos o mirar también lo que te decía, analizar sintaxis y todo lo que tiene que ver con redacción. Okay. Bien, y bueno, ya que usted mencionó el tema de la ética, siempre se le informa a las audiencias cuando se usó parcialmente el uso de la IA, ya sea para alguna pequeña imagen, un pequeño texto. Lo tenemos incluso en el pequeño manual que te comenté. Cada vez que se use de una manera en la que se vea, digamos, plasmado en el producto final que vendría siendo el artículo, hay que poner que fue generado por inteligencia artificial. Si yo hago una noticia y digo, bueno, voy a hacer un párrafo, 2, 3 párrafos, lo voy a incluir con ayuda de la inteligencia artificial, entonces tenemos este contenido fue redactado con ayuda de inteligencia artificial, aunque eso sí precisamos, aunque revisado y procesado por un periodista, que es el que se encarga también de hacer la revisión de que ese contenido en el que te ayudaste de la inteligencia artificial esté bien escrito y pues que la información sea correcta. Y lo que tiene que ver con generación de imágenes y todo eso, sí, claro, se da el crédito de la inteligencia artificial. Tanto que nosotros damos los créditos de donde provenga. Si la imagen es de Julio Castaño, que es un fotógrafo, dice Julio Castaño el Universal. Si es de
una agencia, nosotros tenemos agencias internacionales o nacionales, entonces está la nacional que es Colpresa, publicamos una imagen de Colpresa, ponemos que la imagen es de Colpresa. Si es de inteligencia artificial, entonces ponemos generador de inteligencia artificial. Ok. Bueno, para cerrar un poco con el ámbito de la ética profesional, ¿hasta qué punto debería usarse la IA en el periodismo sin comprometer la ética del oficio? Y bueno, ¿dónde trazaría usted personalmente el límite? Yo aquí quiero traerme, digamos, una frase que es de Gabriel García Márquez. Javier Darío Restrepo la rescató con la Fundación Gao precisamente, y es una frase que titula un libro que él hizo sobre la ética en el periodismo. Gao decía que la ética y el periodismo es como el zumbido al moscardón, es decir, en ningún momento pueden separarse. Entonces decir como que hay un límite es complicado. Aquí hay que trazar entonces cuáles son los límites de la ética con el periodismo. Y el resultado o la conclusión a la que llegue es la misma que se aplica al uso de la inteligencia artificial y a cualquier ámbito del periodismo. ¿Qué son claves? Por ejemplo, la veracidad, la búsqueda de la información y del acercamiento con la realidad, la transparencia. Entonces, digamos que esos son los límites. Cuando el uso de la inteligencia artificial te lleve a perder cualquiera de esos enfoques que tienen que ver con la ética, pues entonces ahí está el límite que no debe pasar. Claro. La inteligencia artificial, como cualquier otra herramienta, y aquí me voy cuando surgió Internet, cuando llegó el computador, que los de su época decían que les iba a quitar el trabajo y no querían pasar de la máquina de escribir al computador. Son revoluciones que han afectado mucho el periodismo, pero igual no dejan de ser herramientas que llegan a dar un apoyo y ayudar a los procesos de la producción del periodismo, de la generación del periodismo, pero que no modifican la esencia del oficio como tal. Entonces yo creo que esas bases del periodismo siguen siendo las mismas. Claro, cada vez el riesgo es mayor. Hoy en día pasa mucho, y eso tiene que ver con la parte que te decía de la transparencia y la veracidad. Es más difícil detectar una fake news, claro, y cada vez hay más. Hoy en día es tan fácil como yo coger el celular, tomar una foto y con la inteligencia artificial modificar, poner a una persona que no estuvo ahí, quitar a personas que están, que yo no quiero que salgan en la imagen, y la falla aquí sería, por ejemplo, yo venir a publicar esa imagen tratando de mostrar una realidad que en realidad no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en determinado lugar. Entonces, esa es una rama en la que sí hay que tener cuidado, lo que tiene que ver con los audios, los montajes y todo eso que terminan y que se ve mucho en tiempos de elecciones. Nos vamos acercando otra vez a tiempos de elecciones, y ahí es donde de pronto sí se ve muy comprometido el uso de la inteligencia artificial, pero usado de manera premeditada para alterar la realidad. Y son cosas éticas que no se deberían mezclar con el periodismo, pero que tampoco es que sean, o sea, culpa de la inteligencia artificial, es porque se usan con ese fin. Claro. Pero desde el punto de vista de los periodistas, simplemente debemos tener claro esas bases éticas que ya aprendemos incluso desde la universidad, con las formaciones de este oficio. Excelente. Bien, y bueno, ¿qué papel cree que jugará la IA en el periodismo dentro de 5 años? A mí en realidad no me gusta mucho tratar de hacer esos vaticinios, y lo digo en el sentido de que la tecnología evoluciona tanto que uno hoy cree que va por aquí y termina por otro lado, pero yo creo que la inteligencia artificial es algo que está trastocando todo, no solo el periodismo, como usted lo ha repetido varias veces durante esta entrevista, sino en todos los ámbitos de la sociedad. El periodismo es un oficio que se está transformando de una manera, digamos, drástica. Creo que es muy positiva su llegada desde el punto de vista de ayudar a mejorar procesos. Aquí ahorita vuelvo y te digo, te voy a mostrar un video de 5 segundos que hice ayer, pero que es una ilustración de mostrar cómo con imágenes reales se ha transformado un espacio de Cartagena en los últimos 20 años, y es algo que yo no habría podido hacer de otra manera si no tuviera los recursos de la inteligencia artificial. Con inteligencia artificial hoy, por ejemplo, hemos hecho entrevistas de media hora que las grabamos. Antes era volver a explicar media hora de grabación, sacar lo más importante transcribiendo. Yo llegué a demorarme en esos procesos a veces hasta mediodía,
Y hoy en día es simplemente hacer una entrevista y en menos de un minuto ya tener todo en texto. Exacto, lo que es, por ejemplo, coger esto, tomarle una foto y en cuestión de segundos tener en digital ya todo este texto, es cosas que facilitan mucho. El oficio. Coger un documento, por ejemplo, en una sentencia de 100 páginas, pasarlo por una inteligencia artificial y que te ayude a hacer un resumen con lo más importante, son cosas que aportan mucho y que ayudan a esos procesos que antes eran demasiado tediosos y largos. O sea, que puede ayudar mucho en 5 años, si eso se puede hacer hoy, imagínate, que yo ni siquiera lo alcanzo a imaginar. Pero creo que el periodismo y el mundo como lo conocemos en 5 años va a ser muy diferente a como es ahora. Tienes razón. Bien, ¿qué consejo le daría a un periodista joven que quiere empezar, bueno, de forma responsable a ejercer de forma responsable el periodismo, bueno, ya sea tanto con IA o de forma más tradicional? Yo, esa pregunta, digamos, uno se la suele hacer cuando habla sobre todo en la parte académica, y yo siempre doy la misma respuesta, que es nunca perder esa curiosidad o esa hambre por estar aprendiendo. Y eso va desde las bases, es decir, nosotros con una buena formación, cuando conocemos cuáles son los principios éticos, morales, responsables del periodismo, si lo tenemos claro en una base formativa bien empleada, pues esos, digamos, son campos que nos van a acompañar durante toda la profesión, y acompañado siempre del hambre de querer aprender, pues nos va a llevar muy lejos en esta profesión a ejercer de manera correcta y bien este oficio. Y creo que, digamos, no perder nunca ese hambre es lo que nos va a permitir estar a la altura de los cambios que vienen ocurriendo en el oficio y en todo. Perfecto. Bueno, ¿y usted qué aprendizajes ha tenido personalmente del uso de estas tecnologías en su experiencia profesional y un poco en su experiencia personal? Bueno, no sé si eso pueda separarse. Yo creo que entender el periodismo de... Estaba quedando en blanco ahí. ¿Cómo es entender que... Repítemelo. Ok. Me perdí un poquito. ¿Qué aprendizajes ha tenido usted personalmente del uso de estas tecnologías en su experiencia profesional? Bueno, yo creo que eso es de lo que hemos venido hablando básicamente. Y personal. Desde lo personal, me perdí otra vez. Si quiere, pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, ¿qué cambios institucionales o normativos consideran necesarios para que el uso de la IA en medios se regule de forma adecuada? Repítalo. ¿Qué cambios institucionales o normativos consideran necesarios para que el uso de la IA en medios se regule de forma adecuada? Yo creo que tiene que ver que estén, no cambios, pero sí tener claro las políticas en cuanto a visión y ética dentro del medio. Luego de ahí, definir cuáles son esos límites y generar, digamos, nosotros que tenemos nuestro manual de uso de inteligencia artificial, entonces sí tener claro qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Claro. Sí. Bien, ya para ir cerrando, si pudiera definir en una sola frase la relación entre IA y periodismo hoy en día, ¿cuál sería? En una sola frase, yo diría es el interés de conectar con la verdad de manera más precisa. O sea, esto te puede llevar a dos ramas, que es el mal uso, que te desconecta totalmente de la realidad y te lleva a engañar a las audiencias, pero con el otro enfoque es optimizar los procesos del periodismo para conectar más con las audiencias, con las realidades y mostrarla y llevar esa verdad a esas audiencias. Okay. Excelente frase. Bien. Bueno,
con esa entrevista, al... Gabriel, disculpe. No, pero tranquilo, Más así me pasó a mí. Bien, con la entrevista al señor Gabriel nos permitió explorar un poco desde, bueno, su experiencia personal, su experiencia en el medio, usando la IA y, bueno, en cómo la inteligencia artificial se ha ido integrando de poco a poco en los procesos periodísticos a medida de que la tecnología avanza. Con esta entrevista se espera que, bueno, un público más casual, más doméstico, aprenda más sobre el uso de las IAs y cómo se está adaptando el periodismo día a día a utilizar dichas herramientas. ¿Tiene algunas palabras finales? Sí, digamos todo este proceso en cuanto estamos aquí todos los días trabajando, vinculándonos con herramientas de inteligencia artificial, lo que buscamos nosotros es tratar de llevar de mejor manera la información a nuestras audiencias, por ejemplo a los lectores cartageneros, de saber cuáles son las necesidades de información que están teniendo para poder brindárselas y que esas informaciones sean útiles. Es decir, que no solamente sea, bueno, yo quiero saber qué está pasando en mi ciudad, sino también necesito esta información porque me afecta en mi día a día y que sepan que desde aquí podemos ofrecérsela gracias a no solo el trabajo que ha hecho el Universal durante todos los años de existencia, sino a nuevos procesos que todavía se están surgiendo desde la sala de redacción y que permite conectar con esas necesidades cada día. Ok. Bueno, muchísimas gracias, señor, por la entrevista y gracias por todo. Chao. Con mucho gusto, saludos.